refrigerador. Eso es para mi familia. Mariana me gritó desde el centro de la cocina, con los brazos cruzados y esa mirada que conocía bien pero que nunca antes había sido dirigida tan abiertamente hacia mí. Su voz no era un grito todavía, pero llevaba esa tensión que anuncia que algo está a punto de romperse. Yo estaba parada frente al enorme refrigerador de acero inoxidable, con la mano extendida hacia la manija, buscando solo un vaso de agua. Nada más que eso. Un poco de agua fría para calmar la sed que me apretaba la garganta desde que llegué a la casa de mi hijo Miguel ese domingo por la tarde. Me di vuelta despacio. Mis 65 años me han enseñado que los movimientos bruscos solo empeoran las cosas. Mariana llevaba puesto un delantal blanco con manchas de salsa, y en su mano derecha sostenía una cuchara de madera como si fuera un arma. Su rostro, siempre tan cuidadosamente maquillado, mostraba una expresión dura que hacía que sus facciones se vieran diferentes, más afiladas. «Solo quiero agua», dije con la voz más tranquila que pude encontrar. «El agua está en la mesa», respondió ella señalando hacia el comedor con la cuchara. «El refrigerador tiene comida para mi familia. Para los que vivimos aquí». Sentí como algo se enfriaba dentro de mi pecho. No era miedo exactamente. Era ese tipo de dolor silencioso que viene cuando alguien te recuerda que ya no perteneces a un lugar donde creías tener un espacio. «Yo también soy familia», dije suavemente. «Soy la madre de Miguel. La abuela de Verónica». Mariana dejó escapar un suspiro impaciente y caminó hacia el refrigerador. Sus zapatos de tacón bajo hacían un sonido seco contra el piso de cerámica brillante. Abrió la puerta del refrigerador con un movimiento brusco, como si quisiera mostrarme algo, como si quisiera dejar claro un punto que yo debería haber entendido hace tiempo. Adentro había paquetes de carne. Muchos paquetes. Carne de primera calidad. Podía verlo por las etiquetas elegantes y el envoltorio impecable. Filetes gruesos. Costillas. Cortes especiales que reconocí de las carnicerías caras del centro. Botellas de vino con etiquetas en francés. Quesos importados envueltos en papel encerado. Frutas orgánicas en contenedores de vidrio. Todo perfectamente ordenado como en una fotografía de revista. Y entonces lo vi. En el estante inferior, casi escondido en la esquina derecha, había un plato. Un plato de cerámica blanca con un huevo frito en el centro. Un solo huevo frito que por el aspecto había sido preparado la noche anterior. El borde estaba oscurecido y la yema completamente endurecida. Nada más lo acompañaba. Ni una rebanada de pan. Ni una fruta. Ni siquiera una servilleta. «Esto es para ti», dijo Mariana señalando el plato con un gesto de su barbilla. «Lo preparé anoche. Pensé que sería suficiente». El aire de la cocina se volvió denso. Podía escuchar el zumbido del horno encendido donde se asaba la carne cara que yo no iba a probar. Podía sentir el calor que emanaba de él, ese calor que contrastaba con el frío que sentía por dentro. Podía ver, por la ventana sobre el fregadero, el jardín con pasto recién cortado y flores que yo había ayudado a plantar cuando se mudaron a esta casa hace 3 años. Mariana cerró la puerta del refrigerador con un golpe suave pero firme. Se quedó parada frente a él, como si fuera una guardiana protegiendo un tesoro. «Sé que esto puede parecer duro, Graciela», dijo con una voz que pretendía ser razonable. «Pero tienes que entender. Nosotros tenemos gastos. Tenemos que priorizar. Miguel trabaja mucho y yo hago todo lo posible por mantener esta casa funcionando». Sus palabras flotaban en el aire, pero yo apenas las escuchaba. Porque en mi mente, con una claridad dolorosa, apareció el recuerdo de una llamada telefónica. Una llamada que había recibido apenas una semana atrás. Era lunes por la noche. Yo estaba en mi casa, esa casa pequeña donde viví con mi esposo durante 30 años y donde ahora vivo sola desde que él murió hace 4 años. Estaba sentada en mi sillón favorito, ese de tela gastada que mi difunto esposo solía ocupar para leer el periódico, cuando sonó el teléfono. «Mamá». Era la voz de Miguel, pero sonaba diferente. Sonaba pequeña, asustada, como cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Una madre siempre espera lo peor cuando escucha ese tono. «¿Qué pasó, Miguel? ¿Estás bien?» «Verónica está bien. Todos estamos bien», dijo rápidamente. «Pero tenemos un problema. Un problema grande. Mariana y yo
Tenemos una deuda. Una deuda, repetí. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. $90,000, dijo con voz quebrada. $90,000 en tarjetas de crédito, en préstamos. No sé cómo pasó, mamá. Las cosas se nos fueron de las manos. Los gastos de la casa, el colegio de Verónica, las reparaciones del auto. Todo se acumuló. Y ahora los bancos están llamando. Están amenazando con embargar la casa. Me quedé en silencio por un momento largo. Por la ventana de mi sala podía ver la calle vacía, iluminada por las farolas naranjas. Podía escuchar el sonido lejano de un perro ladrando. Podía sentir el peso de mis años y de todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. ¿Cuánto tiempo tienen para pagar?, pregunté finalmente. 2 semanas, respondió Miguel. Mamá, sé que es mucho pedir. Sé que ya has hecho tanto por nosotros. Pero no tengo a quien más acudir. Papá siempre decía que tú eras la más fuerte de la familia, la que siempre encontraba soluciones. Cerré los ojos. Mi esposo, Antonio, había muerto hace 4 años de un infarto fulminante mientras regaba las plantas del jardín una mañana de sábado. No tuvimos tiempo de despedirnos. No tuvimos tiempo de decir las cosas que quedan pendientes. Solo el silencio repentino y el vacío que todavía llena cada rincón de esta casa. Déjame ver qué puedo hacer, le dije a Miguel esa noche. Dame un día para revisar mis cuentas. Gracias, mamá, susurró él. Gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. La luz de la calle entraba por la ventana, creando sombras alargadas en las paredes. Me levanté despacio y fui hasta mi habitación, hasta el closet donde guardaba una caja metálica en el estante más alto. Una caja que no había abierto en meses. Adentro estaban todos mis ahorros. El dinero que Antonio y yo habíamos guardado durante 40 años de trabajo. Él como mecánico, yo como costurera. Cada billete representaba horas de trabajo, sacrificios, comidas sencillas, vacaciones que nunca tomamos. Era nuestro fondo de emergencia. Era nuestra tranquilidad para la vejez. Conté el dinero esa noche. $95,000. Casi todo lo que tenía en el mundo. Al día siguiente fui al banco. La empleada, una mujer joven con uñas pintadas de rojo, me miró con curiosidad cuando pedí retirar $90,000 en efectivo. ¿Está segura, señora Morales?, preguntó. Es una cantidad muy grande para llevar en efectivo. Estoy segura, respondí. Es para mi familia. Tardaron casi 1 hora en preparar el dinero. Me lo entregaron en un sobremanila grande que pesaba más de lo que esperaba. El peso de 40 años de trabajo cabía en mis manos. Esa misma tarde fui a la casa de Miguel. Mariana abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Graciela, qué sorpresa. Miguel no me dijo que vendrías. Necesito hablar con él, dije. Es importante. Miguel bajó las escaleras con cara de preocupación. Nos sentamos en la sala, esa sala elegante con muebles que yo había ayudado a comprar. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro. Esto es para la deuda, dije simplemente. $90,000. Para que puedan estar tranquilos. Miguel se quedó mirando el sobre como si no pudiera creer lo que veía. Mamá, susurró. Mamá, no puedo aceptar esto. Es todo tu dinero. Es tu futuro. Mi futuro es verlos bien, respondí. Es saber que mi nieta tiene un techo sobre su cabeza. Es poder dormir tranquila sabiendo que hice lo correcto. Mariana, que había estado parada en la puerta de la sala, se acercó rápidamente. Tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Graciela, esto es... No sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. Me miró a los ojos cuando dijo eso, y por un momento pensé que tal vez había un atisbo de gratitud genuina en su expresión. Por un momento pensé que tal vez esto uniría a la familia, que tal vez este sacrificio sería reconocido y valorado. Qué ingenua fui. Porque ahora, apenas una semana después, estaba parada en esa misma cocina, mirando un huevo frito de la noche anterior mientras Mariana me explicaba que el refrigerador lleno de carnes caras era solo para su familia. Para los que vivían en esa casa. Para los que realmente importaban. Graciela, dijo Mariana sacándome de mis pensamientos.
Entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? No podemos seguir manteniendo a todo el mundo. Tenemos nuestros propios gastos, nuestras propias prioridades. Yo pagué su deuda hace una semana, dije finalmente. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. $90,000. Todo lo que tenía. Mariana pestañeó. Y te estamos agradecidos por eso, Graciela. Muy agradecidos. Pero eso no significa que podamos seguir dándote todo lo que quieras. Esto es nuestra casa. Nuestras reglas. Yo solo quería agua, repetí. Solo eso. Y ahí está la jarra en la mesa, respondió ella señalando nuevamente hacia el comedor. No es tan difícil de entender. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Pasos conocidos entrando en la casa. La voz de Miguel llamando desde la entrada. Mariana. Ya llegué. ¿Dónde están todos? Mariana me miró con una expresión que cambió en un segundo. De dura y fría pasó a ser suave y preocupada. Colocó una mano en mi hombro con un gesto que parecía afectuoso, pero que yo sentí como una advertencia. Estamos en la cocina, amor, gritó ella. Tu mamá acaba de llegar. Miguel entró en la cocina con una sonrisa cansada. Llevaba puesta su ropa de trabajo, pantalones oscuros y una camisa que necesitaba planchado. Me miró y su sonrisa se hizo más genuina. Mamá, qué bueno verte. Justo estábamos preparando el almuerzo. Te vas a quedar, ¿verdad? Miré a Mariana. Ella me miraba de vuelta con esos ojos que ahora entendía mejor. Ojos que me advertían que no dijera nada, que no arruinara el momento, que aceptara mi lugar en silencio. Claro que sí, respondí finalmente. Me voy a quedar. Miguel se lavó las manos en el fregadero de la cocina mientras Mariana volvía a ocuparse de los sartenes en la estufa. El vapor subía desde las ollas creando pequeñas nubes que se disolvían cerca del techo. Yo me quedé parada junto al refrigerador, sin saber muy bien qué hacer con mis manos, con mi presencia, con el peso de lo que acababa de pasar. Huele delicioso, dijo Miguel secándose las manos con un paño. ¿Qué estás preparando? Carne asada con papas y ensalada, respondió Mariana sin voltearse. Tu favorita. Y también hice ese postre de chocolate que tanto te gusta. Mi hijo sonrió como un niño. Eres la mejor. Trabajé tanto hoy que casi no almorcé. Me muero de hambre. Caminó hasta donde yo estaba y me dio un beso en la mejilla. Su barba de 2 días raspó mi piel. Olía a sudor y a trabajo honesto, ese olor que siempre me recordaba a su padre. ¿Cómo has estado, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, respondí. Solo un poco de calor. Hace calor, ¿verdad?, dijo él quitándose la camisa de trabajo y quedándose en camiseta. Mariana, podemos prender el aire acondicionado. Miguel, sabes que estamos tratando de ahorrar en electricidad, respondió ella con esa voz paciente que usa cuando quiere sonar razonable. Abre las ventanas mejor. Con la brisa es suficiente. Mi hijo obedeció sin cuestionar. Abrió la ventana de la cocina y un poco de aire fresco entró, pero no era suficiente para combatir el calor que emanaba del horno y de las hornillas encendidas. Yo seguía de pie en el mismo lugar, sintiéndome extraña en ese espacio que de alguna manera siempre me había parecido ajeno. Siéntate, mamá, dijo Miguel señalando hacia el comedor. En un rato está lista la comida. Verónica va a bajar en cualquier momento. Está en su cuarto estudiando. Me senté en la silla del comedor que daba hacia la cocina. Desde ahí podía ver todo. Podía ver cómo Mariana se movía con precisión entre la estufa y el mostrador. Cómo sacaba los cubiertos del cajón, todos de acero inoxidable brillante que también había ayudado a comprar. Como Miguel se sentaba frente a mí con una sonrisa cansada pero genuina. Te traje algo, mamá, dijo él buscando en su mochila. Sacó una revista. Es de jardinería. Sé que te gusta cuidar tus plantas. Pensé que te gustaría leerla. Tomé la revista entre mis manos. La portada mostraba un jardín lleno de rosas rojas y blancas. Gracias, mi amor. Es muy linda. ¿Cómo está tu jardín?, preguntó Miguel recostándose en la silla. Las bugambilias ya florecieron. Sí, respondí. Están hermosas este año. Rosadas y abundantes. Tu padre las hubiera disfrutado mucho. Un silencio breve cayó entre nosotros.
El tipo de silencio que siempre aparece cuando mencionamos a Antonio. Miguel bajó la mirada hacia la mesa. Sí, hubiera estado orgulloso. Papá siempre decía que tenías las mejores manos para las plantas de todo el vecindario. Mariana colocó una jarra con agua sobre la mesa. Hielo tintineó contra el vidrio. Aquí está el agua, Graciela, dijo con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Para que no tenga sed. Gracias, respondí tomando un vaso y sirviéndome. El agua estaba fría y clara. La bebí despacio, sintiendo cómo bajaba por mi garganta reseca. Miguel miró hacia la cocina. ¿Cuánto falta, amor? Me muero de hambre de verdad. 5 minutos, respondió Mariana. Ve a llamar a Verónica. Que baje a comer. Mi hijo se levantó y subió las escaleras con pasos pesados. Lo escuché tocar la puerta del cuarto de mi nieta y hablarle con esa voz suave que reserva solo para ella. Verónica, princesa, a comer. La abuela está aquí. Escuché la puerta abrirse y la voz de Verónica. Ya voy, papá. Dame 1 minuto. Me quedé sola en el comedor. Mariana seguía en la cocina preparando los platos. Podía verla desde donde estaba sentada. Tomaba los platos grandes de porcelana blanca, esos que usaban para las ocasiones especiales, y comenzaba a servir. Primero un filete grueso en cada plato. Luego papas doradas y crujientes. Ensalada verde con tomates cherry. Todo se veía abundante y apetitoso. Conté los platos. 1, 2, 3. Solo 3. Mariana colocó los 3 platos sobre la mesa del comedor. Uno frente a la silla de Miguel. Otro frente a donde supuse que se sentaría Verónica. El tercero frente a su propio lugar. Luego regresó a la cocina y sacó del refrigerador mi plato. El plato blanco con el huevo frito de la noche anterior. Lo colocó frente a mí sin decir palabra. Miré el huevo. Miré los filetes jugosos en los otros platos. Miré a Mariana que ahora traía una canasta con pan recién horneado y la colocaba en el centro de la mesa, lejos de mi alcance. Verónica bajó las escaleras corriendo. Mi nieta de 16 años, con su cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo. Sus ojos marrones se iluminaron cuando me vio. Abuela, gritó con alegría genuina. No sabía que vendrías hoy. Se acercó y me abrazó. Olía a champú de flores y a juventud. La abracé de vuelta sintiendo como ese abrazo era lo único real y sincero en toda esa casa en ese momento. Te extrañé, le dije. Cuéntame cómo te va en la escuela. Bien, respondió ella sentándose a mi lado. Tengo un examen de matemáticas la próxima semana, pero creo que voy a sacar buena nota. He estado estudiando mucho. Miguel bajó y se sentó en su lugar. Todos estaban ya en la mesa. La familia reunida para el almuerzo dominical. Mariana se sentó en su silla y juntó las manos. Buen provecho, dijo mirando a Miguel y a Verónica. Que disfruten la comida. Verónica miró los platos. Miró el suyo con el filete grande y las papas. Luego miró el mío. Su expresión cambió. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Abuela, preguntó con voz confundida. ¿Tú solo vas a comer eso? Mariana respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Tu abuela prefiere comidas ligeras. Verónica. A su edad el estómago ya no procesa bien las carnes pesadas. ¿Verdad? Graciela. Todos me miraban. Miguel con su tenedor ya en la mano. Verónica con esa mirada que conocía bien, esa mirada que heredó de su abuelo, esa mirada que veía más de lo que las palabras decían. Mariana con una sonrisa fija en su rostro. Sí, dije finalmente. Está bien así. Pero abuela, insistió Verónica. Ni siquiera tiene pan. Ni una fruta. ¿Quieres un poco de mi carne? ¿Puedo compartir contigo? No, mi amor, respondí rápidamente. Come tú. Yo estoy bien. Mariana sirvió vino en las copas de ella y Miguel. Vino tinto que reconocí como uno caro por la etiqueta francesa. A Verónica le sirvió jugo de naranja. A mí no me ofreció nada más que el agua que ya estaba en mi vaso. Miguel comenzó a comer con apetito. Cortó un pedazo grande de carne y lo llevó a su boca. Masticó y cerró los ojos. Está deliciosa, amor. Te quedó perfecta. Gracias, respondió Mariana comiendo delicadamente.
Me esmeré. Compré la mejor carne de la carnicería nueva que abrió en el centro. Es un poco cara, pero vale la pena. Un poco cara, pensé. Esa carne costaba fácilmente $50 por kilo. Podía ver que cada filete era de al menos medio kilo. $150 solo en carne para 3 personas. Mientras yo tenía un huevo frito que probablemente costó 25 centavos. Comí mi huevo en silencio. Estaba frío y gomoso. La yema se había endurecido completamente. Sabía a aceite rancio y a olvido. Masticar me costaba esfuerzo, no porque estuviera duro, sino porque sentía que cada bocado se me atoraba en la garganta junto con todas las palabras que no estaba diciendo. La conversación en la mesa continuó sin mí. Miguel hablaba sobre su trabajo en la empresa de construcción. Mariana comentaba sobre una vecina que había remodelado su jardín. Verónica contaba sobre una amiga de la escuela. Yo era una sombra en esa mesa. Una presencia que ocupaba espacio, pero que no participaba realmente de la vida que sucedía alrededor. Terminé mi huevo. El plato quedó vacío excepto por una pequeña mancha de aceite. Miguel ya iba por su segundo pedazo de pan. Mariana había terminado su filete y ahora comía ensalada. Verónica mordisqueaba sus papas mientras miraba su teléfono celular a escondidas bajo la mesa. ¿Quieres más agua, Graciela?, preguntó Mariana levantándose a recoger su plato vacío. No, gracias, respondí. Estoy bien. ¿Segura?, insistió ella. Es importante mantenerse hidratada a tu edad. A mi edad. Como si tener 65 años me convirtiera en alguien frágil, alguien que necesitaba recordatorios constantes sobre las cosas básicas de la vida. Como si haber vivido 65 años no me hubiera enseñado más sobre hidratación, sobre supervivencia, sobre dignidad, de lo que ella sabría en toda su vida. Estoy segura, repetí con voz firme. Mariana recogió mi plato y lo llevó a la cocina. Escuché el agua corriendo mientras lo lavaba. Miguel seguía comiendo, ajeno a la tensión que llenaba el aire. O tal vez no estaba ajeno. Tal vez simplemente había aprendido a ignorarla, a pretender que todo estaba bien porque era más fácil que enfrentar la verdad. Verónica dejó su tenedor sobre el plato. Todavía tenía comida, pero aparentemente había perdido el apetito. Me miró con esos ojos que veían demasiado. Abuela, dijo suavemente, ¿quieres venir a mi cuarto después del almuerzo? Tengo unas fotos que quiero mostrarte. De la excursión que hicimos con la escuela el mes pasado. Me encantaría, respondí sintiendo como mi corazón se calentaba un poco. Mi nieta siempre sabía cómo hacerme sentir incluida, cómo recordarme que no era completamente invisible. Mariana regresó con un plato grande. Postre, anunció colocándolo en el centro de la mesa. Mousse de chocolate. Lo hice anoche. El postre se veía exquisito. Cremoso y rico, decorado con virutas de chocolate oscuro y una frambuesa fresca en la cima. Mariana sirvió porciones generosas en 3 platos pequeños. Uno para Miguel. Uno para Verónica. Uno para ella misma. A mí no me ofreció ninguno. Miguel tomó su cuchara y probó el postre. Sus ojos se abrieron con placer. Esto está increíble, dijo. Mejor que en cualquier restaurante. ¿Es tu receta favorita?, respondió Mariana con orgullo. La que encontré en esa revista francesa de cocina. ¿Recuerdas? La que compramos en nuestro viaje a París. París. Ese viaje había costado $8,000. $8,000 que también salieron de mis ahorros cuando Miguel me llamó diciendo que Mariana necesitaba unas vacaciones porque estaba estresada con el trabajo de la casa. $8,000 para que pudieran caminar por los Campos Elíseos mientras yo me quedaba sola en mi casa pequeña, comiendo sopa enlatada y recordando que Antonio y yo nunca tuvimos luna de miel porque no podíamos pagar un viaje así. Verónica comía su postre despacio, mirándome de vez en cuando. Podía ver en su expresión que algo la molestaba, que algo no le parecía correcto en toda esta escena. Pero era joven todavía. No sabía cómo poner en palabras la injusticia que estaba presenciando. El almuerzo terminó. Mariana comenzó a recoger los platos. Miguel se recostó en su silla con cara de satisfacción. Estoy lleno, dijo palmeándose el estómago. Creo que voy a necesitar una siesta. Tienes que arreglar la puerta del garaje primero, le recordó Mariana. Lleva semanas haciendo ese ruido extraño. Lo sé, respondió él.
Lo haré después de descansar un poco. Se levantó y me dio un beso en la frente. Gracias por venir, mamá. Siempre es bueno tenerte aquí. Subió las escaleras dejándome sola en el comedor con Verónica. Mariana estaba en la cocina lavando los platos. El sonido del agua y los platos chocando llenaba el silencio. Abuela, susurró Verónica acercándose a mí. Esto no está bien. ¿Qué cosa, mi amor? Pregunté aunque sabía exactamente a qué se refería. Lo de la comida. Lo del postre. Mamá está actuando raro contigo. Lo he notado últimamente. No te preocupes, dije acariciando su cabello. Son cosas de adultos. Pero tú le diste ese dinero, continuó ella con voz baja. Papá me contó. Le diste $90,000 para pagar las deudas. Y mamá ni siquiera te dio un plato decente de comida. La miré sorprendida. No sabía que tu papá te había contado eso. Me cuenta todo, respondió ella. Somos cercanos. Y yo sé que no está bien lo que está pasando aquí. Tú eres mi abuela. Mereces respeto. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas que me negué a derramar. Eres una buena niña, Verónica. Muy buena. No soy una niña, protestó ella. Tengo 16 años. Y sé reconocer cuando algo no está bien. Mariana apareció en la entrada del comedor. Verónica, dijo con voz firme. Ve a tu cuarto. Necesito hablar con tu abuela a solas. Mi nieta me miró con preocupación. Abuela. Está bien, le dije. Ve. Luego subo a ver esas fotos que me prometiste. Verónica subió las escaleras lentamente, volteando a verme cada 2 escalones. Cuando finalmente desapareció, Mariana se sentó frente a mí en la silla que había ocupado Miguel. Cruzó las manos sobre la mesa. Necesitamos hablar, dijo. Sobre límites. Mariana me miraba desde el otro lado de la mesa con una expresión que intentaba parecer razonable, pero que no lograba esconder completamente la dureza en sus ojos. Había algo calculado en la forma en que había esperado a que todos se fueran para tener esta conversación. Como si hubiera estado planeando este momento desde que llegué. Límites. Repetí la palabra lentamente. ¿Qué clase de límites? Ella suspiró como si le costara trabajo explicarme algo obvio. Mira, Graciela, sé que eres la madre de Miguel. Sé que eres la abuela de Verónica. Y nadie está diciendo que no seas parte de la familia. Pero, agregué yo cuando ella hizo una pausa. Pero esta es nuestra casa, continuó ella inclinándose ligeramente hacia adelante. Miguel y yo trabajamos duro para mantenerla. Pagamos las cuentas. Tomamos las decisiones. Y aunque apreciamos mucho tu ayuda con la deuda, eso no significa que las cosas cambien aquí. Yo no pedí que las cosas cambiaran, dije tratando de mantener mi voz calmada. Solo vine a almorzar. Solo quería un vaso de agua. Y te di agua, respondió ella rápidamente. Te di comida también. Tal vez no era lo que esperabas, pero era comida. El problema, Graciela, es que tú esperas que todo sea como cuando Miguel era niño. Esperas que todos saltemos a atenderte, que te demos lo mejor de todo, que te tratemos como si fueras la reina de la casa. Yo nunca he esperado eso, protesté sintiendo como la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. Nunca he pedido nada especial. Solo respeto básico. Consideración básica. Mariana se echó hacia atrás en su silla y cruzó los brazos. Respeto es exactamente de lo que estoy hablando. Miguel y yo necesitamos que respetes nuestro espacio. Que entiendas que no puedes llegar aquí y esperar que todo gire alrededor de ti. Yo pagué $90,000 hace una semana, dije finalmente dejando que las palabras salieran. $90,000 que eran todos mis ahorros. El dinero que mi esposo y yo guardamos durante 40 años. Y hoy me diste un huevo frito de la noche anterior mientras ustedes comían filetes de $50 el kilo. Mariana no pestañeó. Y te agradecemos ese dinero. De verdad. Nos salvaste de una situación muy difícil. Pero Graciela, eso fue un regalo. Tú decidiste dárnoslo. Nadie te obligó. Y los regalos no vienen con condiciones. No estoy poniendo condiciones, dije sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Solo esperaba un poco de gratitud. Un poco de consideración. Te acabamos de dar almuerzo, respondió ella. Te invitamos a nuestra casa.
Te incluimos en nuestra mesa. Eso es consideración. Me quedé mirándola en silencio. Había algo en su lógica que estaba torcido, algo que convertía la generosidad en obligación y la crueldad en razonabilidad. Pero no tenía las palabras correctas para desarmarlo. No en ese momento. No con el estómago todavía vacío y el sabor a aceite rancio en mi boca. Además, continuó Mariana con voz más suave, casi compasiva. Tienes que entender nuestra situación. Miguel apenas está saliendo de esa deuda. Estamos tratando de reconstruir nuestras finanzas. Cada dólar cuenta. No podemos estar regalando comida cara a todo el mundo. Yo no soy todo el mundo, dije. Soy la madre de tu esposo. Y por eso estás aquí, respondió ella. Por eso te invitamos. Pero tienes que ser razonable con tus expectativas. Expectativas. Repetí la palabra sintiendo cómo se volvía amarga en mi lengua. Esperar no pasar hambre en la mesa de mi hijo es una expectativa irrazonable. Nadie dijo que pasaras hambre, respondió Mariana con tono irritado. Te di comida. Tal vez no era gourmet, pero era comida. Honestamente, Graciela, a veces actúas como si el mundo te debiera algo. El mundo no me debe nada, dije levantándome de la silla. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. He trabajado por todo lo que tengo. He dado todo lo que pude a mi familia. Nunca he pedido nada a cambio excepto respeto básico. Mariana también se levantó. Su cara había perdido toda pretensión de amabilidad. Sabes qué es tu problema, Graciela. Que nunca has aprendido a soltar. Miguel ya no es tu bebé. Es mi esposo. Esta es mi casa. Mi familia. Y si quieres seguir siendo bienvenida aquí, vas a tener que aceptar las reglas. ¿Qué reglas?, pregunté. Las reglas donde yo doy todo mi dinero, pero no merezco un plato decente de comida. Las reglas donde soy familia solo cuando es conveniente. Las reglas donde entiendes tu lugar, respondió ella con frialdad. Eres la suegra. La abuela. Eres importante, pero no eres el centro. No tomas las decisiones aquí. No dictas cómo manejamos nuestra casa o nuestro dinero. Yo no estoy tratando de dictar nada, dije sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Solo quiero ser tratada con dignidad. Entonces tal vez deberías preguntarte por qué sientes que no la tienes, respondió Mariana. Tal vez el problema no está en cómo te tratamos, sino en cómo tú percibes las cosas. Eso fue demasiado. Esa inversión de la realidad, esa forma de hacer que yo dudara de lo que había vivido, de lo que había sentido. Tomé mi bolso de la silla donde lo había dejado. Me voy, dije simplemente. Como quieras, respondió Mariana encogiéndose de hombros. Pero piensa en lo que te dije. Si quieres tener una relación con esta familia, vas a tener que ajustar tu actitud. Caminé hacia la puerta de entrada. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves de mi auto en el bolso. Podía sentir la mirada de Mariana siguiéndome desde el comedor. ¿Vas a despedirte de Miguel y Verónica?, preguntó ella. Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Diles que tuve que irme. Que surgió algo urgente. Siempre surge algo urgente cuando no consigues lo que quieres, dijo Mariana con un tono que pretendía ser casual pero que llevaba veneno. No respondí. Abrí la puerta y salí al calor de la tarde. El sol me golpeó con fuerza después de estar en la casa con aire fresco. Caminé hasta mi auto. Ese viejo sedán que Antonio había comprado hace 10 años y que yo seguía manejando porque funcionaba bien y porque cada vez que me sentaba en él podía sentir todavía su presencia. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. Solo entonces me permití respirar profundo. Solo entonces dejé que una lágrima, solo una, rodara por mi mejilla. La limpié rápidamente con el dorso de mi mano. Encendí el motor y miré hacia la casa. Era una casa bonita. De 2 pisos con jardín frontal bien cuidado. Una casa que representaba el sueño americano. Una casa en la que yo había invertido no solo dinero sino esperanzas. La esperanza de ver a mi hijo feliz. La esperanza de ver a mi nieta crecer en un ambiente estable. La esperanza de tener un lugar en sus vidas. Estaba a punto de poner el auto en reversa cuando vi movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Verónica. Mi nieta estaba asomada a la ventana de su cuarto mirándome. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella levantó su teléfono y lo señaló. Luego hizo un gesto como de escribir.
Entendí. Me estaba diciendo que me escribiría un mensaje, que me mantendría informada, que no estaba sola en esto. Le sonreí y le mandé un beso con la mano. Ella me devolvió el gesto y luego desapareció de la ventana. Salí del estacionamiento y conduje hacia mi casa. Las calles estaban casi vacías ese domingo por la tarde. La mayoría de las familias estaban en sus casas, compartiendo comidas, riendo juntos, disfrutando de ese tiempo que se supone es sagrado. Yo manejaba sola hacia una casa vacía donde no había nadie esperándome, donde no habría conversación en la mesa de la cena, donde el silencio era mi único compañero constante desde que Antonio murió. Pero algo había cambiado en ese almuerzo. Algo se había roto o tal vez algo se había revelado. La máscara de Mariana había caído, al menos para mí. Y aunque dolía ver la verdad, aunque dolía aceptar que no era bienvenida de la forma que había imaginado, también había una extraña sensación de claridad. Sabía dónde estaba parada. Sabía qué esperaba Mariana de mí. Sabía que las reglas del juego habían sido establecidas y que yo tenía que decidir si iba a seguir jugando o si iba a cambiar las reglas yo misma. Llegué a mi casa media hora después. La casa pequeña con el jardín lleno de bugambilias rosadas que Antonio y yo compramos cuando Miguel era apenas un bebé. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió como siempre, pero esta vez no me sentí completamente sola. Porque en mi mente ya estaba trabajando. Ya estaba pensando. Ya estaba planeando qué hacer después. La casa estaba en penumbra cuando entré. Había olvidado abrir las cortinas esa mañana antes de salir. La luz del atardecer se filtraba apenas por los bordes de las ventanas, creando líneas doradas sobre el piso de madera. Dejé mi bolso en la mesa del recibidor y caminé hasta la cocina. El silencio aquí era diferente al silencio en la casa de Miguel. Allá el silencio estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de resentimientos escondidos. Aquí el silencio era simplemente vacío. La ausencia de Antonio. La ausencia de conversaciones. La ausencia de vida compartida. Abrí el refrigerador por costumbre, aunque no tenía hambre. Adentro había lo de siempre. Un cartón de leche. Algunos huevos. Verduras que había comprado el miércoles en el mercado. Un pedazo de queso envuelto en papel. Pan. Comida simple para una mujer que vivía sola y que había aprendido a cocinar porciones pequeñas, porque cocinar para uno nunca se sentía natural. Cerré el refrigerador sin sacar nada. Me serví un vaso de agua de la jarra que siempre mantenía llena y me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Antonio y yo habíamos desayunado juntos durante 30 años. La misma mesa donde habíamos planeado nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro futuro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Verónica. Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que tuviste que irte por una emergencia, pero yo sé que no es verdad. Por favor dime que estás bien. Escribí de vuelta con dedos que todavía no se acostumbraban completamente a los teléfonos inteligentes. Estoy bien, mi amor. No te preocupes. Solo necesitaba descansar. Los 3 puntos aparecieron indicando que ella estaba escribiendo. Luego llegó su respuesta. Sé que mamá fue mala contigo. Yo vi todo. Esto no está bien, abuela. Papá necesita saberlo. No le digas nada a tu papá, escribí rápidamente. Esto es entre tu mamá y yo. No quiero causar problemas. Pero abuela, respondió ella. Tú les diste todo ese dinero. Y ella te trató como si no importaras. Eso no es justo. La vida no siempre es justa, mi amor, escribí. Pero vamos a estar bien. Te llamo mañana. Ahora descansa y estudia para tu examen. Te quiero, abuela, fue su último mensaje. Seguido de un emoji de corazón. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana de la cocina. El jardín se extendía allá afuera con las bugambilias que Antonio había plantado hace 15 años. Estaban en plena floración, brillantes y abundantes. Él siempre decía que las bugambilias eran como yo. Fuertes. Resistentes. Hermosas incluso en tierra difícil. Me levanté y salí al jardín. El aire de la tarde era más fresco ahora. Caminé entre las plantas tocando las hojas, revisando la tierra, haciendo ese ritual que hacía todos los días. Las plantas no juzgan. No tienen expectativas. Solo necesitan agua,
sol y cuidado constante. Y a cambio dan belleza. Dan vida. Estaba regando las rosas cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Era Jorge, mi vecino de toda la vida. Un hombre de 70 años que había enviudado 2 años atrás y que desde entonces se había vuelto algo así como mi compañero de soledad. Graciela, dijo con una sonrisa amable. Venía a devolverte el molde que me prestaste la semana pasada. Hice el pastel para mi nieto y quedó delicioso. Me alegro, Jorge, respondí tomando el molde limpio y brillante. Pasa. Voy a preparar café. Entramos a la cocina y puse agua a calentar. Jorge se sentó en la silla que había sido de Antonio. Al principio me molestaba cuando alguien se sentaba ahí, pero con el tiempo había aprendido que las sillas son para sentarse. Que aferrarme a espacios vacíos no traería a Antonio de vuelta. Te ves cansada, dijo Jorge observándome mientras yo sacaba las tazas. Pasó algo. Fui a almorzar a casa de Miguel, respondí sin darle muchos detalles. ¿Y cómo estuvo?, preguntó él aceptando la taza de café que le ofrecí. Me quedé callada por un momento. Jorge era un buen hombre. Discreto. Sabio. Alguien que había vivido suficiente para entender las complicaciones de las familias. Fue difícil, dije finalmente. Mi nuera y yo tuvimos un desacuerdo. Jorge asintió tomando un sorbo de su café. Las nueras pueden ser complicadas. Mi hijo también tuvo problemas con la suya al principio. Pero con el tiempo aprendieron a respetarse. No estoy segura de que el respeto sea posible aquí, admití. Creo que para ella soy solo un estorbo. Alguien que le recuerda a Miguel que hay otras personas importantes en su vida además de ella. ¿Le contaste a Miguel lo que pasó?, preguntó Jorge. No, respondí. No quiero ponerlo en una posición difícil. Es su esposa. Es la madre de su hija. No quiero ser la suegra que causa problemas. Jorge dejó su taza sobre la mesa y me miró con esos ojos grises que habían visto mucho en 7 décadas de vida. Graciela, dijo con voz firme pero amable. No causar problemas no significa aceptar el abuso. Hay una diferencia entre ser paciente y ser un tapete sobre el cual todos caminan. Sus palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. No es abuso, dije débilmente. Solo fue un almuerzo incómodo. Me diste $90,000 hace una semana, dijo Jorge. Lo sé porque me lo contaste cuando pediste mi consejo sobre si debías hacerlo o no y hoy te trataron como si no valieras nada. Eso no es solo incómodo. Eso es cruel. Tenía razón. Jorge había sido la única persona a la que le había contado sobre la deuda de Miguel. La única persona que me había escuchado debatir si debía dar todo mi dinero o no. Él me había dicho que fuera cuidadosa. Que me asegurara de guardar algo para mí. Que la generosidad sin límites a veces invita al abuso. Pero no lo había escuchado. Porque era mi hijo. Porque una madre hace lo imposible por sus hijos. ¿Qué debería hacer?, pregunté sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. Jorge se inclinó hacia adelante. Primero, necesitas documentar todo. Si les diste ese dinero, necesitas pruebas. Recibos. Transferencias. Algo que demuestre que fue un préstamo o un regalo bajo ciertas condiciones. Fue un regalo, dije. No esperaba que me lo devolvieran. Pero esperabas respeto, respondió él. Esperabas gratitud. Y eso es razonable. Nadie da $90,000 sin esperar al menos consideración básica a cambio. Tengo los recibos del banco, admití. Cuando retiré el dinero me dieron documentación de la transacción. Guárdalos en un lugar seguro, dijo Jorge. Y empieza a prestar atención a todo. A cómo te tratan. A qué te dicen. Si es posible, graba las conversaciones cuando estés con tu nuera. Eso se siente como traición, protesté. Protegerte no es traición, respondió él con firmeza. Si alguien te está tratando mal, necesitas evidencia. Especialmente si las cosas empeoran. Terminamos nuestro café hablando de otras cosas. De su nieto que estaba por graduarse de la universidad. De las plantas del jardín. De la reunión de vecinos que habría el próximo mes. Cosas normales y mundanas que me hacían sentir anclada a algo real y constante. Cuando Jorge se fue, me quedé sola nuevamente.
Busqué los documentos del banco y los guardé en una carpeta junto con una nota donde escribí la fecha y un resumen de lo que había pasado ese día. Las palabras de Mariana. El huevo frito. Los filetes caros. El postre que no compartieron conmigo. Me sentía tonta haciendo esto. Como si estuviera siendo paranoica. Como si estuviera convirtiendo un problema familiar en algo más grande de lo que era. Pero algo en mi instinto me decía que Jorge tenía razón. Que esto era solo el principio. Que Mariana había mostrado su verdadero rostro y que ahora que sabía que yo no iba a pelear, que iba a aceptar el maltrato en silencio, las cosas solo empeorarían. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle del almuerzo. La forma en que Mariana había abierto el refrigerador para mostrarme mi lugar. La forma en que había hablado de límites y reglas, como si yo fuera una extraña que necesitaba permiso para existir en la vida de mi propia familia. Alrededor de las 2 de la mañana escuché mi teléfono vibrar. Otro mensaje de Verónica. Abuela, no puedo dormir. Sigo pensando en lo que pasó hoy. Mañana voy a hablar con papá. Él necesita saber la verdad. Le escribí de vuelta aunque sabía que probablemente ya estaba dormida. No hagas eso todavía, mi amor. Dame unos días para pensar. Para decidir cómo manejar esto. Pero no estaba segura de qué hacer. No estaba segura de cuál era el próximo paso. Solo sabía que algo había cambiado irrevocablemente en ese almuerzo. Y que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. El lunes amaneció gris y nublado. Me desperté temprano como siempre, con ese dolor sordo en la espalda que se había vuelto mi compañero constante en los últimos años. Preparé café y me senté en la cocina mirando por la ventana. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa de la mañana. Mi teléfono sonó justo cuando terminaba mi primera taza de café. Era Miguel. Por un momento consideré no contestar, pero una madre nunca ignora las llamadas de su hijo. No importa qué tan dolida esté. Mamá, dijo su voz sonando preocupada. Verónica me contó que te fuiste ayer sin despedirte. Dijo que parecías molesta. ¿Pasó algo? Me quedé en silencio tratando de encontrar las palabras correctas. No quería mentir, pero tampoco quería crear un conflicto entre él y Mariana. No, mi amor, dije finalmente. Solo me sentí un poco cansada. Ya sabes cómo es a mi edad. Mamá, insistió él. Verónica dice que algo pasó con Mariana. Que hubo algún problema con la comida. Sentí como mi corazón se aceleraba. Verónica era valiente y directa como su abuelo. No había esperado ni un día para hablar con su padre. Fue solo un malentendido, dije tratando de minimizar la situación. Nada importante. Si fue importante para ti entonces es importante para mí, respondió Miguel. Puedo pasar por tu casa después del trabajo. Necesitamos hablar. No quiero quitarte tiempo, protesté débilmente. Mamá, eres mi madre. Nunca eres una pérdida de tiempo. Voy como a las 6. Está bien. Acepté porque no tenía otra opción. Pasé el resto del día limpiando la casa aunque ya estaba limpia. Era una forma de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué le diría a Miguel? ¿Cuánto debía contarle? Si debía contarle todo. A las 6 en punto escuché su auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y lo vi bajarse. Venía directamente del trabajo, todavía con su ropa sucia de construcción. Se veía cansado. Más viejo de lo que recordaba. Cuando había envejecido mi hijo. Abrí la puerta antes de que tocara. Él me abrazó y en ese abrazo sentí al niño que había sido. Al adolescente que venía a buscar consejo. Al joven que me presentó a Mariana con ojos llenos de esperanza. Entramos y le serví café. Nos sentamos en la sala, él en el sofá y yo en mi sillón. El mismo sofá donde había jugado de niño. Los mismos cojines que Antonio había elegido hace 20 años. Cuéntame qué pasó ayer, dijo Miguel sin rodeos. Respiré profundo. Llegué a tu casa buscando un vaso de agua. Mariana me dijo que el refrigerador era solo para su familia. Me mostró toda la carne cara que habían comprado. Y luego me dio un plato con un huevo frito que había sido preparado la noche anterior. Nada más. Miguel cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Mamá, susurró. Lo siento tanto. No es tu culpa,
dije rápidamente. Tú no estabas ahí. Es mi culpa por no ver lo que estaba pasando, respondió él abriendo los ojos. Verónica me dijo que ha notado cosas. Que Mariana te habla de forma diferente cuando yo no estoy. Que te trata como si fueras una molestia. No quiero causar problemas entre ustedes, dije sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Mamá, tú no estás causando nada. Mariana está siendo cruel y eso no está bien. Miguel se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Menos de una semana después de que le dieras $90,000. Todo tu dinero. Y te trata así. Fue un regalo, repetí. No esperaba nada a cambio. Pero merecías respeto, dijo él con voz firme. Merecías gratitud. Y merecías un maldito plato decente de comida en mi mesa. Me limpié las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Voy a hablar con ella, respondió Miguel. Esta noche. Esto tiene que parar. Por favor, no pelees por mí, supliqué. No quiero ser la razón de conflictos en tu matrimonio. Miguel se levantó y se arrodilló frente a mi sillón, tomando mis manos entre las suyas. Eran manos grandes y callosas, manos de trabajador como las de su padre. Mamá, escúchame. Tú no eres el problema. Nunca has sido el problema. Has dado todo por mí. Trabajaste doble turno cuando yo era niño para que pudiera ir a buena escuela. Pagaste mi universidad. Me ayudaste con el enganche de la casa. Y ahora me diste tus ahorros de toda una vida. ¿Y yo qué te he dado a cambio? Un huevo frío y una nuera que te trata como basura. No digas eso, protesté. Tú me has dado mucho. Me diste un nieto maravilloso. Bueno, una nieta, corrigió él con una sonrisa triste. Y tienes razón, Verónica es increíble. Pero eso no excusa cómo Mariana te está tratando. Se quedó un rato más. Tomamos más café. Hablamos de cosas más ligeras. De su trabajo. De cómo Verónica estaba considerando qué universidad elegir. De las plantas del jardín. Pero podía ver en sus ojos que estaba preocupado. Que estaba procesando todo lo que le había contado. Cuando se fue, me quedé parada en la puerta viéndolo alejarse. Parte de mí se sentía aliviada de que finalmente supiera la verdad. Pero otra parte sentía culpa. Miedo de lo que esto podría causar en su familia. Esa noche a las 9 mi teléfono sonó. Era Miguel nuevamente. Hablé con Mariana, dijo sin preámbulo. Su voz sonaba tensa. Furiosa incluso. ¿Y qué dijo?, pregunté aunque no estaba segura de querer saber. Al principio lo negó todo. Dijo que estabas exagerando. Que eras demasiado sensible. Pero cuando le mencioné lo del huevo frito no pudo negarlo. Entonces cambió de estrategia. Dijo que estaba tratando de enseñarte límites. Que siempre has sido demasiado entrometida. Que necesitabas aprender tu lugar. Sentí como algo se congelaba en mi pecho. Tal vez tiene razón, dije débilmente. Tal vez soy demasiado entrometida. No, gritó Miguel. No, mamá. Tú no eres entrometida. Eres generosa. Eres amable. Y has sido abusada. Eso es lo que está pasando aquí. Te está abusando y yo he estado ciego ante eso. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con voz pequeña. Le dije que esto se acaba hoy, respondió Miguel. Le dije que si no puede tratarte con respeto entonces tenemos un problema serio. Le dije que $90,000 no era solo dinero. Era tu vida entera. Tu seguridad. Y que tirarlos en su cara de esa manera era imperdonable. Ella se enojó. Aventuré. Se puso furiosa, confirmó Miguel. Dijo que yo siempre te defiendo a ti. Que nunca estoy de su lado. Que soy un hijo de mamá. Todas esas cosas que dice cuando no consigue lo que quiere. Lo siento tanto, susurré. Esto es exactamente lo que no quería que pasara. Mamá, dijo Miguel con voz más calmada. Esto tenía que pasar. Esto ha estado construyéndose por mucho tiempo y yo no quise verlo. Pero Verónica lo vio. Tú lo viviste. Y ahora yo lo veo también. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala sintiendo una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Las cosas estaban saliendo a la luz, pero no sabía si eso las haría mejor o peor.
El martes por la mañana recibí un mensaje de Mariana. Era la primera vez que me escribía directamente en meses. Graciela, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa esta tarde? No era una pregunta. Era una orden. Pero algo en mí se había endurecido. Algo había cambiado después de que Miguel conociera la verdad. Le respondí, prefiero que hablemos en un lugar neutral. En la cafetería cerca del parque a las 3. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Está bien. Ahí nos vemos. Pasé la mañana preparándome mentalmente para esa conversación. Jorge pasó a visitarme y le conté lo que había pasado. Él me aconsejó que grabara la conversación si era posible. Que mantuviera la calma. Que no dejara que me manipulara. A las 3:05 llegué a la cafetería. Pedí un té y me senté en una mesa junto a la ventana. Mariana llegó puntual, algo que me sorprendió. Llevaba puesta ropa elegante, maquillaje perfecto, el cabello arreglado. Se veía como si fuera a una reunión de negocios y no a una conversación con su suegra. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Cruzó las manos sobre la mesa y me miró con una expresión que no podía descifrar completamente. Graciela, comenzó. Creo que las cosas se salieron de control. Miguel está muy molesto y eso está afectando a toda la familia. Esperé. No dije nada. Jorge me había enseñado que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Sé que el domingo no fue ideal, continuó ella. Tal vez pude haber manejado las cosas mejor. Pero necesitas entender mi posición. Estoy tratando de mantener una familia unida. De administrar un presupuesto apretado. De hacer que todo funcione. Me diste un huevo frío, dije simplemente. Una semana después de que te diera $90,000. Mariana suspiró. Sé cómo se ve eso. Pero Graciela, ese dinero vino con mucha presión. Con muchas expectativas implícitas. Como si ahora te debiéramos algo. Como si hubieras comprado un lugar permanente en nuestra mesa. Yo no compré nada, dije sintiendo como la indignación crecía. Di ese dinero porque amo a mi hijo. Porque no quería que perdieran su casa. Y lo apreciamos, dijo ella rápidamente. De verdad. Pero necesitas entender que eso no cambia la dinámica familiar. Yo sigo siendo la esposa. La que toma decisiones con Miguel sobre nuestra casa. Miré a Mariana a través de la mesa de la cafetería. La luz de la tarde entraba por la ventana iluminando su rostro perfectamente maquillado. Podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos que el corrector no alcanzaba a cubrir completamente. Líneas de tensión. De preocupación. O tal vez de algo más oscuro. Nadie está cuestionando tu lugar como esposa, dije manteniendo mi voz calmada. Pero tampoco puedes pretender que yo no tengo ningún lugar en esa familia. Soy la madre de Miguel. La abuela de Verónica. Y nadie dice que no lo seas, respondió Mariana inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero Graciela, tienes que ser honesta contigo misma. Has sido demasiado involucrada. Siempre queriendo opinar sobre cómo criamos a Verónica. Sobre cómo manejamos nuestro dinero. Sobre cómo vivimos nuestras vidas. Yo nunca he hecho eso, protesté sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. Nunca he criticado cómo crían a Verónica. Nunca les he dicho cómo gastar su dinero. No directamente, admitió ella. Pero está en tus miradas. En tus silencios. En la forma en que suspiras cuando menciono que compramos algo nuevo. Como si siempre estuvieras juzgándome. Tal vez lo que ves como juicio es solo preocupación, dije. Especialmente cuando me pidieron $90,000 porque no podían controlar sus gastos. Mariana se puso rígida. Ahí está, dijo con voz fría. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Nos diste ese dinero, pero ahora lo usas como arma. Como una forma de hacernos sentir mal. De recordarnos que fallamos. Yo no estoy usando nada como arma, dije sintiendo como mi voz se elevaba ligeramente. Estoy respondiendo a tu acusación de que soy entrometida. Si pedir ayuda financiera no es invitar involucramiento, entonces no sé qué es. La camarera se acercó preguntando si Mariana quería ordenar algo. Ella pidió un café negro sin mirarla. Cuando la camarera se fue, Mariana volvió a mirarme con esa expresión calculada. Mira, dijo con un tono que pretendía ser conciliador.
No quiero pelear contigo. Quiero que encontremos una forma de coexistir. Una forma en que todos podamos ser felices. Yo también quiero eso, respondí. Pero la felicidad no puede construirse sobre mi humillación. Sobre tratarme como si no tuviera valor. No te estoy tratando como si no tuvieras valor, protestó ella. Estoy tratando de establecer límites saludables. Eso es lo que los terapeutas recomiendan. Límites claros entre las generaciones. Límites saludables no incluyen darle a tu suegra comida podrida mientras tú comes filete, dije sin rodeos. Mariana apretó la mandíbula. No estaba podrido. Era solo de la noche anterior. Era un insulto, dije con voz firme. Y ambas lo sabemos. Fue una forma de mostrarme mi lugar. De recordarme que soy tolerada pero no valorada. Estás siendo dramática, respondió ella. Tomando algo pequeño y convirtiéndolo en una tragedia griega. $90,000 no son algo pequeño, dije. Mi vida entera de ahorros no es algo pequeño. Y tratarme con desprecio días después de recibir ese dinero no es algo pequeño. La camarera trajo el café de Mariana. Ella tomó un sorbo largo como si necesitara el tiempo para componer su siguiente argumento. Cuando dejó la taza sobre la mesa, su expresión había cambiado nuevamente. Más suave. Más vulnerable. Graciela, dijo con voz más baja. Tienes que entender algo. Yo no crecí con dinero como tú. Mi familia era pobre. Muy pobre. Aprendí desde niña que tienes que proteger lo que es tuyo porque nadie más lo hará. Tal vez eso me hace parecer dura. Tal vez me hace parecer cruel. Pero es supervivencia. Yo tampoco crecí con dinero, respondí. Antonio y yo trabajamos 40 años para ahorrar esos $90,000. Sé lo que es la pobreza. Sé lo que es el sacrificio. Pero nunca usé eso como excusa para tratar mal a las personas. No te estoy tratando mal, insistió ella. Estoy tratando de mantener mi familia a flote. Y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. Priorizar. Priorizaste carne de $50 el kilo sobre darle a tu suegra una comida decente, dije. Esa fue tu prioridad. Mariana dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Sabes qué, Graciela? Tal vez tienes razón. Tal vez el huevo frito fue un error. Tal vez debí haberte dado un plato mejor. Lo siento. Ahí está. Te pido disculpas. Pero su disculpa sonaba vacía. Sonaba a palabras dichas para terminar una conversación incómoda, no a arrepentimiento genuino. Aprecio la disculpa, dije. Pero necesito saber que esto no va a volver a pasar. Necesito saber que cuando visite la casa de mi hijo seré tratada con respeto básico. Y lo serás, respondió ella rápidamente. Te lo prometo. Pero tú también necesitas prometerme algo. ¿Qué cosa? Pregunté con cautela. Necesitas dejar que Miguel y yo manejemos nuestras vidas, dijo. Sin intervención constante. Sin opiniones no solicitadas. Sin recordatorios sobre el dinero que nos diste. Necesitas dar un paso atrás y dejarnos respirar. Yo nunca he impedido que respiren, dije sintiendo como la indignación regresaba. He sido nada más que generosa y respetuosa. Mariana se inclinó hacia atrás en su silla estudiándome con esos ojos que ahora entendía mejor. Ojos que calculaban, que medían, que buscaban ventajas. Entonces estamos de acuerdo, dijo. Nuevo comienzo. Límites claros. Respeto mutuo. Asentí aunque algo en mi interior me decía que esto no estaba resuelto. Que esto era solo una tregua temporal. Que Mariana estaba diciendo lo que necesitaba decir para calmar la situación, pero que nada había cambiado realmente. Terminamos nuestras bebidas en un silencio incómodo. Cuando nos levantamos para irnos, Mariana me tocó el brazo. Graciela, dijo. De verdad espero que podamos superar esto. Por el bien de Miguel y Verónica. Yo también, respondí aunque no estaba segura de creerlo. Salimos de la cafetería y nos despedimos en la calle. La vi alejarse en su auto nuevo, ese que había ayudado a pagar con mi contribución para el enganche hace 2 años. Me quedé parada en la acera sintiendo que había ganado algo, pero también que había perdido algo. Cuando llegué a casa, llamé a Miguel para contarle sobre la conversación. Él escuchó en silencio mientras yo le repetía cada palabra que Mariana y yo habíamos intercambiado.
Suena sincera, dijo él cuando terminé. Tal vez realmente quiere cambiar. Tal vez, respondí sin convicción. O tal vez solo está diciendo lo que necesita decir para que las cosas vuelvan a la normalidad. Mamá, no seas tan negativa, dijo Miguel. Démosle una oportunidad. Démosle el beneficio de la duda. Y yo quería hacerlo. Quería creer que Mariana era capaz de cambio. Que su disculpa había sido genuina. Que las cosas podrían mejorar. Pero 40 años de vida me habían enseñado a confiar en mis instintos. Y mis instintos me decían que esto estaba lejos de terminar. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Mariana me enviaba mensajes ocasionales. Fotos de Verónica. Recetas que había encontrado. Pequeñas cosas que parecían gestos de buena voluntad. Miguel me llamaba más seguido, preguntando cómo estaba, asegurándose de que todo estuviera bien. El viernes por la noche, Verónica apareció en mi puerta. Tenía permiso de sus padres para quedarse a dormir conmigo, algo que no había hecho en meses. Entramos y preparé chocolate caliente como cuando era pequeña. Nos sentamos en la sala con las tazas humeantes en nuestras manos. Abuela, dijo ella después de un largo silencio. Necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no te enojarás. La miré con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Qué pasa, mi amor? Verónica sacó su teléfono del bolsillo. He estado grabando a mamá, dijo con voz baja. Cuando habla de ti. Cuando dice cosas que papá no escucha. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas dice? Verónica deslizó su dedo por la pantalla buscando algo. Cosas horribles, respondió. Cosas sobre cómo eres una carga. Sobre cómo el dinero que diste no fue suficiente. Sobre cómo desearía que dejaras de existir en sus vidas. Sentí como algo se retorcía en mi estómago. ¿Por qué grabaste eso? Porque sabía que nadie me creería si solo lo decía, respondió Verónica con lágrimas en los ojos. Porque papá siempre ve lo mejor en mamá. Porque necesitaba pruebas de lo que realmente piensa de ti. ¿Puedo escucharlo? Pregunté aunque no estaba segura de querer hacerlo. Verónica presionó play. La voz de Mariana llenó la sala. Clara y nítida. Hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga. Su voz era casual, casi divertida, mientras describía cómo me había puesto en mi lugar el domingo del almuerzo. Cómo me había dado el huevo frito adrede. Cómo había disfrutado ver mi cara cuando abrí el refrigerador lleno de carne cara. Y luego dijo algo que me heló la sangre. La vieja estúpida me dio todo su dinero. $90,000. Ahora no tiene nada. Y sabes qué es lo mejor. Que seguirá viniendo. Seguirá rogando por migajas de atención de Miguel. Porque no tiene a nadie más. Es patética. Verónica detuvo la grabación. Había más, dijo. Mucho más. Pero pensé que deberías escuchar al menos eso. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era sorpresa exactamente. Pero escuchar las palabras dichas con tanta crueldad, con tanto desprecio, era diferente a solo sospechar. ¿Cuánto tiempo has estado grabando? Pregunté finalmente. 2 meses, respondió Verónica. Desde que empecé a notar cómo te trataba. Tengo horas de audio. De cosas que dice cuando cree que nadie está escuchando. Tu padre necesita escuchar esto, dije. Por eso vine, respondió mi nieta. Porque mañana voy a mostrárselo. Y necesitaba que tú lo supieras primero. Necesitaba que estuvieras preparada para lo que va a pasar después. Esa noche Verónica y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Me mostró más grabaciones. Conversaciones donde Mariana hablaba con sus amigas sobre cómo había manipulado a Miguel para que pidiera el dinero. Sobre cómo planeaba usar parte de esos $90,000 para comprarse ropa nueva y joyas. Sobre cómo yo era un obstáculo que eventualmente tendría que desaparecer de sus vidas. Cada palabra era como una piedra en mi pecho. No por sorpresa, sino por la confirmación de lo que mi corazón ya sabía. Mariana no solo me despreciaba. Me había usado. Había visto mi amor por mi hijo como una debilidad que podía explotar. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Pregunté a Verónica mientras tomábamos la tercera taza de chocolate esa noche. Porque tenía miedo, admitió ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía miedo de destruir mi familia.
de que papá me odiara por grabar a mamá, de que todo se desmoronara. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Ahora me da más miedo quedarme callada, respondió. Me da miedo que mamá te siga lastimando. Me da miedo que papá nunca sepa la verdad. Me da miedo convertirme en alguien que ve el abuso y no hace nada. Eres muy valiente, le dije abrazándola. Más valiente de lo que yo fui a tu edad. Tú también eres valiente, abuela, dijo ella contra mi hombro. Solo que no lo ves todavía. Nos quedamos dormidas en la sala, ella en el sofá y yo en mi sillón. Como cuando era pequeña y venía a quedarse conmigo los fines de semana. Cuando las cosas eran más simples. Cuando Mariana todavía fingía ser amable. El sábado por la mañana preparé el desayuno favorito de Verónica. Panqueques con miel y frutas frescas. Comimos en silencio, ambas sabiendo que ese día cambiaría todo. Que después de que Miguel escuchara esas grabaciones, nada volvería a ser igual. Verónica me ayudó a lavar los platos. Sus manos temblaban ligeramente mientras secaba cada plato con cuidado. Abuela, dijo de repente. ¿Qué pasa si papá se enoja conmigo? ¿Qué pasa si dice que no debí grabar a mamá? Entonces yo estaré ahí para apoyarte, respondí. Hiciste lo correcto. A veces hacer lo correcto significa tomar decisiones difíciles. A las 11 de la mañana, Miguel llegó a recoger a Verónica. Entró a la casa con una sonrisa cansada. Se veía mejor que la última vez. Menos tenso. Como si creyera que las cosas realmente se habían arreglado después de la conversación en la cafetería. ¿Cómo estuvo la noche de chicas?, preguntó sentándose en la sala. Bien, respondió Verónica. Pero papá, necesito mostrarte algo. Miguel miró a su hija con curiosidad. Su expresión cambió cuando vio la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa, princesa? Verónica miró hacia mí. Yo asentí dándole valor. Ella respiró profundo y sacó su teléfono. Papá, he estado grabando conversaciones de mamá. Conversaciones donde habla sobre la abuela. Sobre el dinero. Sobre muchas cosas. La cara de Miguel se oscureció. Verónica, grabaste a tu madre sin su permiso. Eso no está bien. Lo sé, dijo ella con voz firme. Y me siento mal por hacerlo. Pero necesitabas saber la verdad. Necesitabas escuchar lo que realmente piensa cuando tú no estás. Le entregó el teléfono a Miguel. Él lo tomó como si pesara 100 kilos. Miró la pantalla. Miró a su hija. Luego me miró a mí. ¿Sabías de esto?, preguntó. Me lo mostró anoche, respondí. No le pedí que lo hiciera. Pero ahora que existe, creo que debes escucharlo. Miguel presionó play. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba la voz de Mariana saliendo del pequeño altavoz del teléfono. Clara, cruel, diciendo cosas que ningún esposo debería escuchar sobre su madre. Vi cómo el rostro de Miguel cambiaba con cada palabra. La incredulidad, la confusión, la rabia, el dolor, todo pasando por sus facciones como una tormenta. Sus manos comenzaron a temblar. Sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que sostenía el teléfono. Cuando terminó la primera grabación, Verónica le mostró que había más. Miguel escuchó 3 más antes de detenerla. Su cara estaba roja. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz áspera. ¿Cuánto tiempo ha estado diciendo estas cosas? Meses, respondió Verónica. Tal vez años. Solo empecé a grabar hace 2 meses, pero las actitudes han estado ahí desde mucho antes. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó parado ahí mirando hacia el jardín con las bugambilias. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda. Nadie habló. Solo esperamos. Finalmente se dio vuelta. Su cara mostraba una determinación que no había visto antes. Necesito copias de todas esas grabaciones, dijo mirando a Verónica. Envíamelas por correo. Todas. ¿Qué vas a hacer, papá?, preguntó Verónica con voz pequeña. Todavía no lo sé, respondió él. Pero necesito pensar. Necesito procesar esto. Vinieron hacia mí. Miguel me abrazó fuerte. Lo siento, mamá, susurró. Lo siento tanto. No vi lo que estaba pasando.
No te protegí. No es tu culpa, dije acariciando su espalda como cuando era niño. Mariana es muy buena ocultando su verdadero rostro. Pero yo debía haber visto, insistió él. Debía haber notado. Eres mi madre. Mi responsabilidad era protegerte. Se fueron poco después. Verónica me abrazó largo rato antes de subir al auto. Gracias por creerme, susurró. Gracias por no decirme que estaba exagerando. Nunca exageraste, respondí. Viste la verdad y fuiste lo suficientemente valiente para mostrarla. Los vi alejarse desde mi puerta. El auto de Miguel desapareció doblando la esquina. Me quedé parada ahí sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio porque finalmente la verdad estaba expuesta. Terror por lo que vendría después. Pasé el resto del día en el jardín, trabajando con las plantas, arrancando malas hierbas, regando, podando, manteniendo mis manos ocupadas mientras mi mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Qué le diría Miguel a Mariana? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Qué pasaría con Verónica atrapada en medio de todo esto? Jorge apareció por la tarde con un pastel que había horneado. Sobraba de una reunión familiar, explicó. Pero ambos sabíamos que lo había hecho especialmente para mí, para darme una excusa para hablar si la necesitaba. Le conté todo mientras compartíamos el pastel en mi cocina. Las grabaciones, la reacción de Miguel, la valentía de Verónica. Jorge escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Esa niña es especial, dijo finalmente. Heredó tu coraje. O la desesperación de su abuelo por hacer lo correcto, respondí. Antonio nunca toleraba la injusticia. Ni siquiera cuando le costaba caro. ¿Qué crees que hará Miguel?, preguntó Jorge. No lo sé, admití. Conoce a mi hijo. Es leal. Es bueno. Pero también ama a Mariana. O ama a la mujer que él cree que es Mariana. No sé si estará listo para aceptar quién es ella realmente. Dale tiempo, aconsejó Jorge. La verdad tiene su propia forma de abrirse camino. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama esperando el teléfono sonar. Esperando que Miguel llamara para decirme qué había pasado. Pero el teléfono permaneció en silencio. El domingo amaneció soleado y caluroso. Fui a misa como siempre. Me senté en mi banca habitual en la parte de atrás de la iglesia. Recé por mi familia. Por Miguel. Por Verónica. Incluso por Mariana. Recé por sabiduría y fuerza para lo que fuera que viniera después. Cuando regresé a casa había un auto estacionado frente a mi entrada. El auto de Miguel. Él estaba sentado adentro esperando. Cuando me vio llegar, salió. Se veía terrible. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos. Su ropa arrugada. Entré, dije simplemente. Entramos a la casa. Le preparé café fuerte y nos sentamos en la sala. Él sostenía la taza entre sus manos sin beber, solo mirando el líquido oscuro como si pudiera encontrar respuestas ahí. Hablé con ella, dijo finalmente. Anoche. Le mostré las grabaciones. ¿Y qué dijo?, pregunté. Miguel dejó escapar una risa amarga sin humor. Primero dijo que Verónica había editado los audios, que los había manipulado. Cuando le demostré que eso era imposible, cambió de estrategia. Dijo que estaba desahogándose con sus amigas. Que todos dicen cosas que no sienten cuando están frustrados. Pero ella sí lo siente, dije suavemente. Esas palabras venían de un lugar real. Lo sé, susurró Miguel. Lo sé, mamá. He estado ciego. Tan ciego. ¿Cuántas veces te habrá tratado mal cuando yo no estaba? ¿Cuántas veces te habrá herido y yo no hice nada? No podía saber, dije. Era buena ocultándolo. Debía haberlo sabido, insistió él. Verónica lo sabía. Ella tiene 16 años y vio lo que yo no pude ver. Tomó un sorbo largo de café. Sus manos todavía temblaban. Le dije que necesitaba tiempo, continuó. Que no podía estar en la misma casa con ella en este momento. Que necesitaba pensar sobre nuestro matrimonio. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En casa, respondió. Con Verónica. Le dije que me quedaría aquí unos días si tú me dejas. Necesito espacio para pensar.
para decidir qué hacer. Por supuesto que puedes quedarte, dije. Esta siempre ha sido tu casa. Miguel finalmente me miró a los ojos. Voy a arreglar esto, mamá, dijo con voz firme. No sé cómo todavía. Pero voy a asegurarme de que nunca más seas tratada así. Lo prometo. Lo abracé y esta vez él sí lloró. Lloró por la traición. Por los años perdidos. Por el dolor que le había causado a su madre sin saberlo. Lloré con él. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que tendríamos que reconstruir. Miguel se quedó en mi casa esa semana. Dormía en su antigua habitación, esa que había mantenido casi igual desde que se fue de casa hace 10 años. Las paredes todavía tenían los pósters de sus bandas favoritas. El escritorio donde había hecho su tarea de la secundaria. La cama donde había soñado sus sueños de juventud. Verlo ahí, adulto y quebrado, me partía el corazón de formas que no sabía que eran posibles. Por las mañanas desayunábamos juntos en silencio. Yo le preparaba sus comidas favoritas de la infancia, tratando de consolarlo con comida como había hecho cuando era niño y llegaba a casa triste de la escuela. Verónica venía a visitarnos todas las tardes después de clases. Me contaba que Mariana estaba actuando diferente en casa. Más callada. Más nerviosa. Como si finalmente entendiera que había consecuencias para sus acciones. El miércoles por la noche, mientras Miguel y yo veíamos televisión en la sala, su teléfono sonó. Era su jefe. Escuché solo un lado de la conversación, pero fue suficiente para entender. Había un proyecto grande. Un trabajo importante que significaba buen dinero. Pero necesitaban que Miguel regresara al día siguiente. Después de colgar, Miguel me miró con preocupación. Tengo que volver al trabajo, mamá. No puedo seguir escondiéndome aquí. No te estás escondiendo, dije. Estás procesando. Estás sanando. Pero eventualmente tendré que enfrentar esto, respondió él. Tendré que tomar decisiones. Esa noche hablamos hasta tarde. Sobre su matrimonio. Sobre Mariana. Sobre qué tipo de vida quería para él y para Verónica. Fueron conversaciones difíciles. Honestas. El tipo de conversaciones que deberíamos haber tenido años atrás. El jueves por la mañana, Miguel empacó sus cosas. Antes de irse me abrazó largo rato. Gracias, mamá, dijo, por darme espacio, por no presionarme, por solo estar aquí. Siempre estaré aquí, respondí. Pase lo que pase. Lo vi alejarse en su auto sabiendo que tenía que enfrentar su realidad. Su casa. Su esposa. Las decisiones difíciles que lo esperaban. Yo solo podía esperar y confiar en que tomaría las correctas. El viernes por la tarde recibí una visita inesperada. Alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, Mariana estaba parada ahí. Se veía diferente. Más pequeña de alguna manera. Sin maquillaje. Con el cabello simplemente recogido. Ropa casual. Como si hubiera dejado de lado todas sus armaduras. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Por un momento consideré decirle que no. Cerrarle la puerta a la cara como ella había cerrado el refrigerador en la mía. Pero la curiosidad ganó. O tal vez era algo más profundo. La necesidad de escuchar qué podía decir después de todo lo que había pasado. Entramos y nos sentamos en la sala. No le ofrecí café. No le ofrecí nada. Solo esperé. Vine a disculparme, comenzó Mariana. Sé que es tarde. Sé que tal vez no signifique nada después de todo. Pero necesito que lo escuches de mí. Estoy escuchando, dije con voz neutral. Mariana juntó las manos en su regazo. Las palabras parecían costarle esfuerzo. Yo he sido horrible contigo. Cruel. Y lo peor es que lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo y lo hice de todas formas. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué te hice para merecer ese trato? Nada, admitió ella mirando hacia abajo. No hiciste nada. Ese es el problema. Eras demasiado buena. Demasiado generosa. Y eso me hacía sentir inadecuada. Como si nunca pudiera estar a tu altura. Como si Miguel siempre te fuera a amar más a ti que a mí. El amor de una madre no compite con el amor de una esposa, dije. Son cosas diferentes. Lo sé, dijo ella. Racionalmente lo sé.
pero emocionalmente, siempre he sido insegura. Siempre he sentido que no era suficiente. Y en lugar de trabajar en eso, en lugar de ser mejor, decidí hacerte pequeña. Decidí que si te bajaba, yo subiría. ¿Y funcionó? Pregunté. ¿Te sentiste mejor después de humillarme? Mariana levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. No, susurró. Me sentí vacía. Me sentí miserable. Pero no sabía cómo parar. Era como una adicción. Cada vez necesitaba más. Necesitaba probarte que yo estaba a cargo. Que esta era mi familia y tú solo eras una invitada. Los $90,000, dije. Los pediste sabiendo que era todo lo que tenía. Ella asintió avergonzada. Miguel no sabía cuánto era. Él pensaba que tenías más ahorros. Pero yo sí lo sabía. Verónica me lo había mencionado una vez en conversación. Y cuando necesitamos el dinero, cuando los bancos estaban presionando, pensé que si te quitaba todo tu dinero, finalmente tendrías que depender de nosotros. Finalmente yo tendría el poder. Es enfermo, dije. Darte cuenta de eso. Lo es, admitió ella. Estoy enferma. No como excusa, sino como hecho. Crecí en una casa donde el amor era condicional, donde tenías que pelear por cada migaja de atención. Y aprendí a ver las relaciones como campos de batalla, como juegos de poder donde solo uno puede ganar. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? Verónica, respondió Mariana. Ver la forma en que me mira ahora. El miedo en sus ojos. La decepción. Me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hija. Que ella estaba viendo quién soy realmente y le daba asco. Y Miguel, agregué. También lo estás perdiendo a él. Ya lo perdí, dijo ella con voz quebrada. Me pidió el divorcio anoche. Dijo que no puede seguir casado con alguien que es capaz de tanta crueldad. Especialmente hacia su madre. Sentí una punzada extraña en mi pecho. No era alegría exactamente. Era algo más complejo. Alivio mezclado con tristeza. Satisfacción mezclada con culpa. Lo siento, dije y lo decía en serio. Siento que tu matrimonio esté terminando. No lo sientas, respondió Mariana. Es consecuencia de mis acciones. Miguel tiene razón en irse. Merece mejor. Verónica merece mejor. Y tú definitivamente mereces mejor. Se quedó callada por un momento largo. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. No espero que olvidemos lo que hice. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Se levantó para irse. Caminó hacia la puerta. Con su mano en la manija se detuvo. Graciela, dijo sin voltear. Los $90,000. Voy a encontrar la forma de devolvértelos. No sé cuánto tiempo me tome. Tal vez años. Pero lo haré. Es lo menos que puedo hacer. No tienes que hacer eso, dije. Sí tengo, respondió ella. No por ti, por mí. Porque necesito empezar a reparar aunque sea una pequeña parte del daño que causé. Se fue dejándome sola con mis pensamientos. No sabía cómo sentirme. Su disculpa había sonado genuina. Su arrepentimiento parecía real. Pero 40 años de vida me habían enseñado que las disculpas son fáciles. El cambio real es lo difícil. Esa noche Miguel me llamó confirmando lo que Mariana había dicho. Le había pedido el divorcio. Los papeles estaban en proceso. Verónica se quedaría principalmente con él. Mariana tendría visitas supervisadas hasta que demostrara que había cambiado realmente. ¿Cómo te sientes?, pregunté a mi hijo. Triste, admitió, pero también aliviado. Como si finalmente pudiera respirar después de años de contener la respiración. Y Verónica. Está bien, respondió. Más fuerte de lo que esperaba. Dice que sabía que esto tenía que pasar. Que era lo correcto. Es una niña sabia, dije. Como su abuela, respondió Miguel con una sonrisa en la voz. 6 meses pasaron desde ese día en la cafetería. 6 meses de cambios lentos pero constantes. Miguel se mudó a un apartamento cerca de mi casa. Un lugar pequeño pero acogedor donde Verónica tenía su propia habitación decorada con colores que ella misma eligió.
Los fines de semana venían a mi casa y cocinábamos juntos. Reíamos. Compartíamos historias. Reconstruíamos lo que había sido roto. El divorcio se finalizó en enero. Fue relativamente pacífico considerando todo. Mariana no peleó por la custodia. No pidió más de lo justo. Parecía genuinamente comprometida con trabajar en sí misma. Había empezado terapia. Me enteré por Verónica que iba 3 veces por semana. En marzo, recibí un cheque por correo. $5,000. Venía con una nota escrita a mano de Mariana. Primer pago, decía. Faltan 85,000. Pero voy a cumplir mi promesa. Le mostré el cheque a Jorge esa tarde mientras tomábamos café en mi jardín. Las bugambilias estaban floreciendo de nuevo. Rosadas y abundantes como siempre. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Jorge. No lo sé todavía, admití. Parte de mí quiere devolverlo. Decirle que no necesito su dinero. Pero otra parte sabe que ella necesita hacer esto. Necesita sentir que está reparando el daño. Entonces acéptalo, aconsejó Jorge. Por ella. Y tal vez guárdalo para Verónica. Para su universidad. Era buena idea. Abrí una cuenta de ahorros a nombre de mi nieta. Cada mes cuando llegaba un cheque de Mariana, lo depositaba ahí. No le conté a nadie excepto a Jorge. Sería una sorpresa para cuando Verónica se graduara de la secundaria. En abril, Verónica cumplió 17 años. Hicimos una fiesta pequeña en mi jardín. Miguel cocinó en la parrilla que había sido de Antonio. Invitamos a algunos vecinos. A Jorge y su familia. A las amigas de Verónica de la escuela. Mariana no estaba invitada, pero envió un regalo. Un álbum de fotos hecho a mano con imágenes de Verónica desde bebé hasta ahora. En la última página había una carta. Para mi hija, decía. Lamento no haber sido la madre que merecías. Lamento haberte puesto en una posición donde tuviste que elegir entre tu lealtad y tu integridad. Estoy orgullosa de que eligieras la integridad. Eres más fuerte que yo jamás fui. Verónica lloró leyendo esa carta. No eran lágrimas completamente tristes. Eran complejas. Como todo lo que involucraba a Mariana ahora. Había dolor, pero también había esperanza. La esperanza de que tal vez algún día pudieran reconstruir algo. No lo que fue antes. Algo nuevo. Algo más honesto. En junio, Miguel me sorprendió con noticias. Había conseguido un ascenso en el trabajo. Un puesto de supervisor que venía con mejor salario y beneficios. Mamá, dijo esa noche durante la cena. Quiero empezar a devolverte el dinero también. No todo. Sé que Mariana ya está haciendo pagos. Pero déjame contribuir. Ya contribuyes, dije. Eres un buen padre. Un buen hijo. Eso es suficiente. Pero él insistió. Y eventualmente acepté. No porque necesitara el dinero, sino porque entendía que él necesitaba sentir que estaba haciendo lo correcto. Que estaba honrando a su padre. Que estaba cuidando a su madre como debió haber hecho desde el principio. El verano llegó caluroso y brillante. Verónica pasaba la mayoría de sus días conmigo. Trabajábamos juntas en el jardín. Ella había descubierto que le gustaba la jardinería. Que había algo terapéutico en trabajar con la tierra. En ver cosas crecer. Un sábado por la tarde, mientras regábamos las rosas, me dijo algo que me tomó por sorpresa. Abuela, estoy pensando en estudiar trabajo social. Quiero ayudar a familias. Especialmente a abuelas como tú que son abusadas por sus familias pero no tienen voz. La miré sorprendida. Tú me diste esa idea, continuó. Tu fuerza. Tu dignidad. La forma en que nunca dejaste que te rompieran completamente. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar esa fuerza. Sentí como las lágrimas llenaban mis ojos. Sería maravilloso, mi amor. Serías increíble en eso. En agosto, algo inesperado sucedió. Mariana pidió verme. No en un lugar neutral esta vez. En mi casa. Miguel me preguntó si estaba bien con eso. Le dije que sí. Que estaba lista. Llegó un martes por la tarde. Traía plantas. 3 macetas con orquídeas. Tu vecino Jorge me dijo que te gustan, explicó. Pensé que tal vez podrías encontrar un lugar para ellas en tu jardín.
Las acepté y las colocamos juntas cerca de la ventana de la cocina, donde recibirían sol de la mañana. Trabajamos en silencio. No era un silencio incómodo. Era contemplativo, como si ambas estuviéramos procesando todo lo que había pasado. Cuando terminamos, nos sentamos en el jardín con té helado. Graciela, dijo Mariana después de un rato, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría intentar reconstruir algo contigo. No amistad necesariamente, pero tal vez respeto mutuo. Por el bien de Verónica. Me gustaría eso también, respondí honestamente. Pero tiene que ser real. No más máscaras. No más juegos. No más máscaras, acordó ella. Solo honestidad. Aunque duela. Y así comenzamos. Lentamente. Con cuidado. Ella venía una vez al mes a ayudarme en el jardín. Hablábamos de cosas superficiales al principio. El clima. Las plantas. Recetas. Gradualmente las conversaciones se volvieron más profundas. Más reales. No éramos amigas. Tal vez nunca lo seríamos. Pero había un respeto creciente. Un entendimiento de que ambas habíamos sobrevivido a algo difícil. Que ambas estábamos tratando de ser mejores de lo que habíamos sido. En octubre, un año después de aquel almuerzo terrible, tuvimos otro almuerzo. Esta vez en mi casa. Miguel cocinó. Verónica puso la mesa. Mariana trajo postre que había hecho ella misma. Yo preparé mi ensalada especial. Nos sentamos los cuatro alrededor de mi mesa. La misma mesa donde Antonio y yo habíamos compartido miles de comidas. Bendijimos los alimentos. Y cuando comenzamos a comer, me di cuenta de algo. Esto no era lo que había sido antes. Era algo diferente. Algo más auténtico. Miguel me sirvió una porción generosa de todo. Verónica se aseguró de que mi vaso siempre estuviera lleno. Mariana me pasó el pan sin que tuviera que pedirlo. Eran gestos pequeños, pero significaban todo. Después del almuerzo, mientras lavábamos los platos juntos, Mariana me habló en voz baja. Gracias, dijo, por darme la oportunidad de intentar ser mejor. Por no cerrarme completamente la puerta. Todos merecemos segundas oportunidades, respondí, pero solo si realmente queremos cambiar. Quiero cambiar, dijo ella con convicción. No solo por Miguel o Verónica, por mí, porque no quiero ser esa persona que fui, esa persona cruel que lastimaba a otros para sentirse poderosa. La miré. Podía ver que lo decía en serio. El cambio real toma tiempo, dije. Y duele. Pero vale la pena. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa nocturna. Podía oler las orquídeas que Mariana había traído. Podía escuchar los grillos cantando en la oscuridad. Pensé en Antonio. En cómo estaría orgulloso de cómo había manejado todo esto. En cómo me había enseñado que la fuerza real no está en la venganza, sino en mantener tu dignidad. En saber cuándo pelear y cuándo simplemente mantenerte firme en quien eres. Pensé en Miguel. En cómo había encontrado el valor de elegir lo correcto, aunque fuera difícil. En cómo estaba construyendo una vida nueva basada en honestidad y respeto. Pensé en Verónica. En su valentía. En su sentido de justicia. En cómo ella sería la que rompería el ciclo. La que enseñaría a futuras generaciones que el amor no tiene que venir con condiciones. Que la familia puede ser un lugar seguro. Y pensé en mí misma. En la mujer que había sido y en la mujer que me había convertido. Había perdido mis ahorros. Había sido humillada. Había sufrido. Pero no me había roto. Había encontrado mi voz. Había establecido límites. Había exigido respeto. Y al final, había recuperado algo más valioso que $90,000. Había recuperado mi dignidad. Mi familia. Mi paz. Las estrellas brillaban arriba. El jardín florecía alrededor. Y yo, Graciela Morales, a mis 65 años, estaba completa. No porque todo fuera perfecto, sino porque